Abra sus Biblias en Primera de Tesalonicenses 2. Vamos a estar hablando sobre el ministerio de Pablo. Le habíamos puesto primero otro tema, pero me gustó más el ministerio de Pablo. Habíamos hablado sobre, a pesar de las pruebas, no son en vano. Ministerio de Pablo. Primera de Tesalonicenses 2:1. Hay algo interesante sobre lo que Pablo enseña en esta carta. Pablo acá lo que cuenta es lo que él hace. Hace un recordatorio en este capítulo 2 de lo que pasó en Tesalónica, y no solo en Tesalónica, también habla un poco del camino a llegar a Tesalónica. Pero hay algo interesante, él menciona una parte clave: el ministro tiene que ser aprobado. ¿Quién era el ministro en ese caso? El apóstol Pablo. Dios le había dado un ministerio a Pablo, sí. El ministerio de Pablo tenía que ser aprobado. ¿Por quién? No por los hombres, era por Dios. Y miraban los frutos. Claro, habían personas. Y me gusta que el capítulo, creo que está en el 13, donde Pablo da gracias a Dios. ¿Y sabe cuál es el agradecimiento de Pablo hacia Dios? Que la gente escuchaba el mensaje. Ese es el agradecimiento de Pablo. Entonces quiere decir algo, que la palabra que salía del apóstol Pablo era palabra verdadera, no era un engaño. ¿Por qué? La gente regresaba. ¿Quién cree que traía a la gente? El Espíritu Santo. No era otra cosa más. Entonces es porque la palabra que estaba llegando a esas personas estaba llegando a través del Espíritu Santo, estaba tocando su vida, y algo del mensaje quedaba en ellos, respaldada por Dios. Eso es lo que habla Pablo. Vamos a estudiarlo. Ahora, Primera de Tesalonicenses 2:1 al 16. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder de su Santo Espíritu. Yo leo los impares, ustedes me ayudan con los pares. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricias. Dios es testigo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Así como también sabéis que de qué modo, como el Padre a sus hijos exhortaba y consolábamos a cada uno de vosotros. Por lo cual también nosotros sin cesar dábamos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros, en vosotros los creyentes.
los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agrada a Dios, y se oponen a todos los hombres. El 16, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Oramos. Padre, gracias por este día que nos regalas, por tu fidelidad, por tu amor. Ponemos en tus manos este mensaje. Háblanos a través de tu palabra, bendice las vidas de mis hermanos y sobre todo oramos por los problemas, por las dificultades. Danos fuerzas para seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. La semana pasada hablábamos sobre la introducción a la carta de Tesalonicenses. Hablábamos que la carta fue escrita aproximadamente en el año 51 después de Cristo. La carta Tesalonicenses lleva un mensaje a una iglesia literalmente muy espiritualmente fuerte. Es decir, cuando llega Timoteo ante Pablo y el otro colaborador, llevan buenas noticias. Y le dicen, Pablo, esta iglesia está tan fortalecida que el único problema que tiene es sobre la venida de Cristo, que más adelante lo vamos a ver. Esta iglesia, cuando hablaste de la salvación, dejaron sus dioses y ese mismo día comenzaron a servir al Dios verdadero. Es impactante que ahí no tenemos conflicto de que a quién vamos a adorar, a quién vamos a servir. Ellos lo tienen claro todo. Entonces era tan perfecta esta iglesia en esa área que los problemas eran un poco doctrinales. Entonces lo que Pablo manda es asegurarle la parte de la resurrección de los muertos. Ahora, en lo que estábamos hablando aquel día, nos quedamos en 1 Tesalonicenses 1:8. Rapidito ahí me los pone, Marito, por favor. Mire lo que dice. En eso nos quedamos. Porque 1 Tesalonicenses 1:8 dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que vosotros no tenemos necesidad de, ¿qué dice ahí, hermanos? Y no solamente eso, Tesalónica había tomado, dice, me gusta lo que dice ahí, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo a Macedonia y Acaya, sino que también a todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Ellos tenían un plan de evangelismo, mire qué interesante. Corintios no lo tenía, Éfeso no lo tenía. No encontramos eso, lo acabamos de estudiar. Gálatas no lo tenía. ¿De quién habían aprendido eso? De Pablo. Porque Pablo, ¿de dónde venía? De predicar, de evangelizar, de preparar, de hacer esto, lo otro. Nos damos cuenta que esta iglesia era una iglesia en movimiento. Y como era una iglesia en movimiento, estaba interesada en saber, en conocer de lo que estaban predicando o lo que estaban enseñándole a la gente que evangelizaban, era lo correcto. Bonita esa parte, ¿vea? Y dice ahí, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Por qué? Si ustedes hacen la labor. Una iglesia que llevaba el evangelio hasta lo último de la tierra, en aquel momento. Y nos da una gran lección a las iglesias en la actualidad. ¿Qué estamos haciendo por el evangelismo? El día, esta semana, se los mandé a los directivos y se los mandé al equipo de trabajo. Un audio que nos llegó de una persona y así nos caen varios audios que siguen las redes sociales de la iglesia y en este caso siguen lo que es la radio virtual. Y el tipo se conecta y estaba contando un problema que pasaba de depresión. Y como nosotros tenemos, y le invito a que escuche un día la radio que tiene su iglesia, está conectada 24 horas al día.
Y ahí están las predicaciones, alabanzas, todo está bien ordenado. Tenemos una persona que nos ordena eso. Y decía la persona que eso le había servido de fortaleza para no tomar malas decisiones. Llorando el tipo. Y pedía oración porque estaba pasando un proceso en el cual no sabía lo que le iba a pasar. ¿Qué se está llevando? El Evangelio. El Evangelio. Hablemos de los hermanos que van a ganar almas los sábados de esta iglesia. Que usted puede ser parte de esa bendición. A llevar el Evangelio. Si usted tiene más de 6 meses de congregarse en esta iglesia o en cualquier iglesia, usted puede predicar. No hay un pretexto para que usted diga, ¿y qué voy a hablar? ¿Sabe qué hablaba el apóstol Pablo? Su testimonio. Iba camino a Damasco, eso predicaba Pablo. Y la gente se convertía. ¿Y qué le voy a hablar? Háblele de su testimonio. Y mire, yo hacía esto y de ahí me sacó Dios. Y ese cambio llegó y todo. Y cuéntale su testimonio. Esta iglesia era ganadora de almas. Lo que muchas veces a nosotros en la actualidad nos estamos enfriando como iglesia, como cristianos. A nosotros nos decían en El Salvador, el que gana almas es. Ay, usted lo acaba de decir. No me vaya a decir la siguiente palabra. El que no gana almas es. No me lo vaya a decir. Usted sabe, ¿verdad? No, yo no he dicho nada. Gané almas, hombre. A nosotros nos decía en el seminario, para Dios es más importante una alma que todo el oro y la plata del mundo. Imagínese, usted le da una alma a Dios. Para él es más importante un alma. No le importa una ofrenda, le importa más un alma. Una alma le importa más a Dios. Eso es lo que le importa más a Dios. Vieron una persona que llega al arrepentimiento de la palabra. Eso es lo que más le importa. Eso es lo interesante. Ganadora de alma. Y llevó el Evangelio a otro lugar. Y dice Pablo, tanto así que ese lugar ya no es necesario que Pablo llegara. Porque ustedes ya llegaron. Ustedes ya lo llevaron. Mire, ¿qué más? En el 9. Primera de Tesalonicenses 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que, ¿qué dice ahí, hermanos? Porque Pablo los había preparado. ¿Y cómo os convertisteis de los ídolos? ¿A qué dice ahí, hermano? Para servir al Dios vivo. ¿Y qué dice ahí, hermano? ¿Y qué predicaban? El testimonio. ¿Qué hacían los de Tesalónica? Nosotros éramos adoradores de ídolos. Y un día llegó un tal Pablo. Y este Pablo nos presentó al Dios verdadero. Me imagino que eso era con lo que llegaban. Eso era lo que hacían. Yo me acuerdo que salíamos a evangelizar en El Salvador. Y allá andábamos nosotros, un hermano que ahora está en California. Ese hermano, nosotros lo sacamos de las pandillas. Y fumaba marihuana como no tiene idea. Pero imagínense la locura de él. Compraban la marihuana él y 3 más que llevamos a la iglesia. Y la marihuana se la fumaban arriba de un palo de mango. Porque decían que iban en un avión. Y ellos decían, cuando ya llegaron a los caminos del Señor, que ellos pasaban por el palo de mango y se preguntaban por qué nunca se quebró la rama. Si las ramas eran delgadas. Y entendieron y entendían que Dios no los miraba en ese tiempo consumiendo droga. Los miraban ganando alma. Porque era una muerte literal. Y dice que cuando ya estaban bien endrogados se ponían ellos, fulano es el piloto, decía, y movían la rama, bien endrogados. Bien endrogados. Y recuerdo que cuando lo llevamos a la iglesia,
Y ellos decían, mira, ¿y quién está fumando marihuana? Aquí nadie, ellos sentían el olor que alguien fumaba marihuana. Y nadie, pero es que siento el olor de eso, porque se estaban desintoxicando, dejando todo. Pero cuando ellos dejan eso, nosotros visitábamos lugares en Zacatecoluca de pandillas. Y un día andábamos, hay alguien de La Paz aquí, de Colonia Miramar, ¿la conocieron alguna vez? Eso se llenó de pandillas. Entonces un día andábamos en La Paz, en la Colonia Miramar, estaba lleno de pandillas. Y andaba con uno de ellos, que fumaba marihuana. Y cuando nos encontramos un pandillero de los enemigos de él, pero ya convertido. Mira, te queremos hablar de Cristo y te queremos, y le dice el pandillero, a vos te conozco. Un día llegaste vos y fulano, me pegaron un descontón, esos golpes allá, hermano. Golpes, pero golpes de los buenos. Y no me mataron porque me corrí. Y te anduve en jabón. Eso quiere decir que lo anduvo en la mira para matarlo. Estoy traduciendo. Lo anduvo en la mira para matarlo. Y dice que un día pasó por la iglesia. Y allá en El Salvador, en ese tiempo usábamos el uniforme tradicional. Manga larga y corbata. Y lo vio con el uniforme. Y cuando lo vio con el uniforme, en lugar de guardarle odio, se puso a llorar. Y dice que le dijo a Dios, ¿y a por qué lo cambiaste y a mí no? El testimonio. El otro pandillero. Y aquel cuando escuchó, porque estábamos preocupados los dos, pues hoy nos mata dije. Aprovechó y le dijo, mira, así como vos, y lo ganó para Cristo. ¿Qué ocupó? El testimonio. Usted puede usar su testimonio. Usted puede usar su testimonio con sus amigos. ¿Te acordás que yo tomaba con ustedes? Y como yo era tacaño, yo era el que traía los hielos, para no gastar mucho. O los vasos. Cuando hacíamos la lista, yo llevo las servilletas. Usted puede decir eso. Pero mira lo que Dios ha hecho. Estos estaban contando, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios. Eso estaban contando, hermano. Antes éramos adoradores de ídolos como otras naciones, pero el día que Cristo llegó a nuestra vida, cambiamos. Cambiamos, dice. Y ahora y dice ahí, para servir al Dios vivo y verdadero, porque esos dioses estaban muertos. Porque en ese tiempo andábamos en una vida muerta. Ahora estamos con el Dios verdadero y ahora estamos en vida. En ese tiempo estábamos muertos. Eso dicen ahí ellos. Y mire el 10, para pasar ya al 2. Y esperar de los cielos, y aquí me gusta esa parte, y esperar de los cielos, ¿a qué dice ahí? A su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira. ¿Qué dice ahí, hermano? Y explican literal quién es Jesús. Primeramente, esperan la venida de Jesús. ¿Cuántos esperamos la venida de Cristo? Esa es la esperanza de la iglesia, de todos nosotros. Y dice ahí, el cual resucitó de los muertos. Eso es lo que todos nosotros hemos creído. Amén. Lo creemos, ¿verdad? Que Cristo resucitó de los muertos. Eso es lo que creemos todos nosotros los cristianos. Y que gracias a ese sacrificio, y que gracias a esa resurrección, y que gracias a que le aceptamos como nuestro Salvador personal, Él nos dio la salvación de la ira venidera. Usted es salvo por gracia. Tiene esa garantía.
Usted no tiene por qué preocuparse de lo que digan y que mire y que este es el último acontecimiento. Usted, gloria a Dios, diga. De lo que le diga, mire que ya se está cumpliendo todo lo de la Biblia. Gloria a Dios, dígale. No se preocupe, hermano. Si hay algún cristiano que se preocupe, mire que todo se está complicando, ya estos son los últimos días del mundo. Gloria a Dios, diga. Ya Cristo está por venir, ¿o no? Y no esa es la esperanza, pues. Ahora, si usted está preocupado porque se está acabando este volado, vuelva a aceptar a Cristo. A no ser que usted se quiera quedar aquí los 7 años de tribulación. Entonces ya es otra cosa. Aquí le dejamos la iglesia. Y canta en lugar del hermano Johnny. Aquí le dejamos todo. Pero esa es la cuestión. Pero los que hemos creído en Cristo, estamos esperando su venida. Que pase lo que pase, que crisis económica, que venga lo que... viruela, mono, lo que sea. La iglesia está esperando su venida. Fíjese que el otro día andábamos en Nueva York. Allá hay un reloj en un parque, se me ha olvidado el nombre del parque. Y en ese parque está la cuenta regresiva para otra pandemia. Y está programada para 10 años. O sea, ya comenzó a marcar. Ya llevamos 7 años, no sé cuánto, para otra pandemia. ¿Y sabe por qué viene hoy? Hoy viene porque nosotros mismos somos los, ¿cómo se llama? Los que contaminamos el planeta. Nosotros mismos. Y allí dice, y esto no quiere que lo sepan las Naciones Unidas. Y va marcando por atrás, por atrás. Claro, eso lo está hablando, la cuestión esta, se me ha olvidado, pero tiene que ver con los médicos. Los médicos tienen que ver eso. Entonces, pero, y mi hija me dice, ¿y será cierto? Mira, sea cierto o no, la venida de Cristo está cerca. No te preocupes. No te preocupes. Aquí todo lo que está pasando está ya en las manos de Dios. Y eso es lo que estaban hablando los de Tesalónica. ¿Qué está haciendo la iglesia? Esperando la venida de Jesús. ¿Y qué hacemos mientras viene Jesús? Predicar el evangelio como lo hacía Tesalónica. Denle un aplauso al Señor. Predicar el evangelio como lo hacía Tesalónica. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. No se tiene que dormir. No se tiene que dormir. Mire lo que sigue. Búsqueme por favor ahí. Ahora creo que ya con ese pasamos al 2.1. Ahora Pablo, esa es la introducción. Pablo pone a la iglesia como un ejemplo. Ahora habla Pablo sobre su ministerio en Tesalónica. Me gusta lo que dice ahí. Porque vosotros mismos sabéis, dice, hermanos, que nuestra visita a vosotros, ¿qué dice ahí, hermano? ¿Sabe que estaba hablando Pablo aquí? Dice, ustedes mismos saben que la visita a Tesalónica no fue en vano. Y yo lo mismo le digo a usted esta noche aquí, hermano. Su visita a la iglesia, a su servicio, no es en vano. No sé si usted cree que esto es en vano. Pero si usted así lo cree, déjeme decirle, está equivocado. Esto no es en vano. Algo tiene Dios para usted, hombre. Algo tiene Dios para usted. Ya estábamos hablando con una hermana. Y me dice la hermana, mire, pero es que yo le sirvo a Dios porque solo yo sé lo que Dios me ha dado. Mi familia no entiende. Entonces, y yo hablando con ella, le digo, entonces no ha sido en vano. No ha sido en vano. Yo le digo a usted lo mismo esta noche. Si usted está esta noche aquí, escuchando esta predicación, es porque todo lo que usted ha hecho por el Señor no ha sido en vano. Algo ha dado Dios, hermano. Mire, y quiero que voy a usar esta palabra, no se me vaya a enojar, y no es que sea usted interesado. No, pero es que esa es bonificación que Dios se lo ha dado. Porque todos estamos aquí en agradecimiento, porque estamos enamorados de Él. Enamorados de Dios.
Pero aquí dice Pablo, miren señores, si yo fui a Tesalónica y pasé las pruebas y todo lo que hubo, pero hubo una recompensa. ¿Cuál fue la recompensa? La iglesia. La iglesia. Todo lo que usted haga por el Señor, aquí no es fácil, hermano. No es fácil. ¿Quién ha dicho que es fácil servir al Señor? ¿Quién ha dicho que es fácil? Desde el momento, a nosotros nos decía en el seminario de teología, desde el momento que usted dice voy a servir al Señor, usted pasó a ser enemigo número 1 de Satanás. Y nos ponía una ilustración. Y no se me vaya a poner usted como, no, usted es muy exagerado. ¿Se acuerdan en el viejo oeste que ponían tarifas por arrestar o por vivo o muerto, decía? Nos decía un maestro de teología, ahí abajo hay un cartel de eso. Y cada vez que usted va metiéndose más en el evangelio, su recompensa es más alta. Te hago una pregunta. ¿Le llegaron al precio? Porque ya se rindió. ¿O le están llegando al precio? Porque ya quiere tirar la toalla. O usted de los cristianos que pónganle más porque aquí no llegan al precio, papá. ¿De qué tipo de cristiano es usted? A mí me sorprende Pablo. Porque mire el 2, este tipo tenía carácter. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajado, ¿qué dice ahí, hermano? Allí no está hablando, pues habiendo sido, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajado en Filipo. Aquí no está hablando. Y en Filipo me tenía un almuerzo. Allá me llevaron a Sagras. ¿Cómo se llama el otro que está aquí en Westheimer? A Fuego de Chagua, ya no me llevaron ahí. Lo ofendieron. Veamos el chambrecito para que vea qué pasó. Váyase a Hechos 16, 19. Es que, mire, el cristiano en la actualidad cree que servir es fácil. No, hermano. No, si fuera fácil, todos lo harían. Todos lo harían. Pero viendo sus amos, que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, 20, y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos, pero también tenían nacionalidad romana, violentaron sus derechos, alborotan nuestra ciudad, mire lo que dice el 21, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos, 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rascando las ropas, ordenaron, ¿qué dice? Darles un buffet, azotarlos. Yo creo que ahí mismo me regreso, hermano. Yo, con la primera... Pero Pablo se fue ¿para dónde? A Tesalónica. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante Pablo, ¿verdad? Y mandar esta carta todavía y decir, hey, no fueron en balde aquellos latigazos, aquellas varas que nos dieron. ¿Por qué? Quedó fundado en la iglesia. Todas las pruebas que usted pasa en Cristo no son en vano, hombre. No son en vano. Las pruebas, los problemas, no son en vano, hombre. Yo le voy a dar un consejo. Cada vez que usted pasa pruebas que lo debilitan y sin conocérselas, sin saber cuáles son sus pruebas, y Satanás sabe que esa es la que a usted más le duele,
es la que va a atacar. Y toda la vida esa va a usar ¿para qué? Para rendirlo. Yo tenía una maestra en el seminario. Esta maestra trabajó para las Naciones Unidas y ganaba en aquellos tiempos como 8,000 euros. Y ella nos contaba que como ganaba una gran cantidad, así como ganaban, gastaban. A veces le decían, vas para tal lugar, los viáticos, o sea, $8,000 más viáticos. Pero las carteras que compraban y todo, el dinero no se miraba. Entonces viene cuando ella, Dios la llama al ministerio y se casa con un pastor amigo de nosotros. Viene ella y un día le dice a Dios, tenés que dejar ese trabajo. $8,000, euros. Y le ofrecen un trabajo de maestra de teología de $400. ¿Haría usted ese cambio? Habían 8,000 razones para no hacerlo. Y hace el cambio. Y comienzan a llegar las deudas. Y eso era lo que a ella la debilitaba en el ministerio. Toda la vida, las deudas y las deudas, y las deudas y las deudas y las deudas. Y había un día específico que la debilitaba, que era, vamos a poner un día, martes. Y ella habló ese día con el pastor y le dijo, pastor, mira, el esposo, no podemos seguir así. Este día martes lo vamos a tomar para hacer ayuno, porque es el día que yo no soporto. Ella sabía qué día era. Lo tomaron para hacer oración. ¿Y sabe qué decía ella en su oración? Entre más deudas y problemas me vengan, yo más voy a adorar a Dios. ¿Qué tal si hace usted lo mismo? Entre más pruebas y problemas me mandes, yo más te voy a servir y en ese ministerio, para que más te duela, papá. O te vas a correr. Ahí se la dejo. Azotado. Y dice después ahí, y no solo ahí, en Tesalonicense. Mire qué más pasó. Búsquenme por favor ahí, Hechos 17:5. Y aquí también lo meten preso. Ahí se lo dejo, que puede leer Hechos 16, todo el 16 puede leer. Y en el 17 se va a Tesalónica, predica el evangelio allá, y allá también recibe acoso, le levantan un chambre, y no solo eso, también padeció una intimidación física, porque lo iban a matar. Le tocó salir huyendo por predicar el evangelio. Yo creo que yo hubiera dicho, bueno, ¿y qué querés, Señor? De allá me sacas corriendo, de aquí corriendo, ¿y qué hago? ¿O no? El precio. El precio. ¿No sería que Dios estaba tratando el carácter de Pablo? Y Pablo lo entendió. Pablo no había sido una perita en miel. Perseguidor de la iglesia. Y como que Dios ahí ya le estaba, te voy a bajar 4 o 5 gradas, papá. Porque vos has tenido un carácter que te tengo que domar. ¿No será que muchas veces Dios eso está haciendo con nosotros? Y solo Dios nos puede topar así. Nadie más. Y dice ahí, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, es decir, haraganes de la calle, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad.
y asaltando la casa de Jason, procuraban sacarlos al pueblo. Mire lo que dice el 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jason, o Jason, los gringos así lo. Y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Mire el 7. A los cuales Jasón han recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, y es Jesús. Y él no había dicho eso, hermano. Él no había dicho que Jesús era otro César. Ya iba la mentira. Y que dijeran que había otro César era razón para matarlo. Era razón para matarlo. Es como que usted va a decir a la Casa Blanca que va a meter otro presidente. Algo así estaba. Y le ponen Interpol. Algo así estaba. Entonces, ¿qué cree que pensaba Pablo? Y le digo, servir a Dios no es fácil. Pero algo sí le puedo decir. Usted, cuando le sirve a Dios, está protegido, hombre. No hay quien lo toque, no hay nada. Cuando usted, yo recuerdo unas palabras sabias del pastor fundador, de las pocas veces que tuve el privilegio de salir con él. Entrando al penal de máxima seguridad, nos dice una vez, ustedes saben, decía él, por qué yo predico 8 o 9 veces a la semana. Y él decía, porque el hombre, entre más útil le es a Dios, es más difícil ser desechado. Decía. Entre usted más le sirve a Dios, es más difícil que usted sea desechado. Cuando usted es un buen servidor de Dios, usted está respaldado por Dios. Démosle un aplauso al Señor.